Buenas tardes, mi nombre es Eliana, estamos aquí en la casa del señor Jorge Naranjo, quien nos regalará unos minuticos de su tiempo para contestarme a unas preguntas de antropología sobre el tema expresiones musicales. Buenas tardes, don Muy Jorge. buenas, ¿cómo le ha ido? Bien, Por sí, favor. señor. Bueno, entonces iniciaremos con nuestra entrevista. Las primeras preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la música y ritmos tradicionales del territorio donde usted vive? Aclarando que nuestro territorio es la vereda San José Bolívar. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la música y ritmos tradicionales del territorio donde usted vive? ¿Quiénes los crearon? ¿O cuál es la procedencia histórica o geográfica de este tipo de música? O sea, ¿cuál era la música de antiguamente? ¿Cuántos años tiene don Jorge Naranjo viviendo aquí en la vereda San José Bolívar? Aquí tengo 80, 80 años, o sea, Sí. nació acá. sí, soy famoso. Listo. Entonces, ¿cuál era la música? La música en ese tiempo, que no existía equipos ni nada, solamente existía instrumentos, entonces era el valse, los pasillos, las guabinas, los corridos, el bambuco, el torbellino y el merengue. Y que yo conozca que lo creó un profesor de Tunja y otros grupos que creaban música en distintos departamentos. ¿Y ahí qué eran conjuntos? O sea, por Eso eran ejemplo, conjuntos de 2 o de 3 personas o de 4. y ahí, por ejemplo, se reunían acá y dependiendo la tocaban, ¿sí? Aparte acompañaban con las maracas. Muchas gracias. ¿Cuáles son los instrumentos musicales que emplean para interpretar la música tradicional? ¿Y cuál es la importancia o el valor simbólico? Los instrumentos profesionales empezamos con el tiple, luego la bandola, después vino la guitarra y últimamente ya se creó el requinto. Esos eran los instrumentos tradicionales de ese tiempo. De los músicos. Sí. ¿Quiénes interpretan este tipo de música? Por ejemplo, aquí, ¿quiénes eran los que la interpretaban? Pues aquí en este momento, en ese tiempo, había un tal Bernardino Gómez que interpretaba la bandola, un tal Saúl Díaz interpretaba la guitarra y Jorge Naranjo interpretaba el tiple y Elías Rincón interpretaba las maracas. Y ustedes, por ejemplo, eran contratados, pues dependiendo la celebridad, tocaban Sí. este tipo Nosotros de nos música. contrataban para los bailes de la Pascual, para los matrimonios, para los bautismos y así reuniones de bazares y otros. Y por ejemplo, ¿qué? Pero en el caso de los bailes San Pascual, Es una pues, música muy respetada, eso es una música que no se canta, solamente es el sonido. la música tradicional está relacionada con las fiestas, pues como decíamos anteriormente, la música que ustedes, digamos, su conjunto, su grupo la tocaban por ejemplo, en los bailes San Pascual. Entonces, y Sí. además de ese baile San Pascual, dice que estaba relacionada con los matrimonios, los bautismos. Por ejemplo, en las iglesias igualmente también cantaban, No, anteriormente no. ¿no? Únicamente en las fiestas, el baile de la Pascual, en los matrimonios, celebraciones, de reuniones, y de acuerdo al grupo que lo interpretaba. Eh, ¿Qué valor simbólico, por ejemplo, qué valor tenía la comunidad? ¿Le tenía un gran valor a esta música? Pues la comunidad valoraba más la música en ese tiempo, la que era la música antigua, que sí tiene mejor significado, porque la música ahora que se crea ya no es igual, no tiene igual significado, entonces se valoraba más la música antigua. La música tradicional de su comunidad guarda memoria, por ejemplo, a través de esa música se conservan y transmiten relatos que son importantes para la historia de su territorio.
Sí, a través de la música antigua se me prefería pues los torbellinos para el baile y para las coplas, los torbellinos y, la era la más preferida, pero también la otra música le sigue después. Y a las personas, por las personas que se crearon es la más preferida. Ahora, en este momento, no es tan preferida por las nuevas generaciones. O sea, ya las nuevas generaciones Ya no le valoran dan la música misma antigua. importancia. O sea, No le dan importancia a la música antigua. ya no se conserva, sí, ya no se conserva esa música. Sí, las personas antiguas son las que respetan y conservan esa música, pero las generaciones ya no tienen igual de respeto. Es decir, más o menos hace cuántos años esa música dejó de ser tan tradicional, tan escuchada. Esa música ¿Cuántos años hace? Hace unos 20 años. 20 años empezó a caer la música antigua. Y están creando las nuevas generaciones de música nueva, que ya no tiene igual valor. No, solamente digo el valor sería para las nuevas generaciones. Y cuénteme más acerca de esa música, o sea, la respetaban más, era como más escuchada. Claro, era música respetada, tanto en el baile como en el canto. Y por ejemplo, ¿cuáles eran los bailes tradicionales? Digamos, si hacían acá en la vereda, hacían bailes. O sea, sí se hacían reinados, y se hacía baile, se hacía bazares para recoger fondos, para electrificar, para instalar el agua, para arreglar un camino. Todo eso. ¿Cómo eran los reinados o cómo era eso? ¿Cómo eran? Pero los reinados, nombrar 3 reinas, había primero, segundo y tercer puesto. Esperemos. Se demora mucho porque tengo afán. Bueno. Entonces, agradecemos mucho al señor Jorge Naranjo, quien nos regaló minutos muy valiosos de su tiempo para colaborarnos con ese trabajo. Muchas gracias, don Jorge. Que Dios le pague. Hasta luego, gracias. ¿Es Picho acá? Sí.